con los que estamos. ¿Cómo están? Buenas noches, espero hayan tenido un bonito fin de semana. El tema de hoy es muy importante, es súper relevante porque vamos a ver todas las posibles lesiones que algún paciente pueda llegar a tener si es que ha sufrido algún tipo de trauma. Trauma lo vamos a conocer como cualquier mecanismo de lesión que pueda generar daño a mi paciente. Accidente de tránsito, caída de gran altura, un golpe. Entonces, si mi paciente ha sufrido un trauma, probablemente llegue a tener lesiones en el lugar donde se ha lesionado, por ejemplo, heridas, puede llegar a tener fracturas, o en regiones específicas, por ejemplo, en las costillas. Si yo tengo una fractura de costilla, puedo perforar un pulmón, eso ya lo hemos visto. Y eso me puede generar algo llamado neumotórax. Entonces vamos a ver todo por regiones, vamos a ir por cabecita, vamos a ir por cuello, vamos a ir por columna vertebral, vamos a ir por abdomen, así. Vamos a ir conociendo poco a poco y lo más relevante, porque si bien nosotros vamos a brindar primeros auxilios, pues cuando estamos en Cruz Roja hacemos un poquito más que eso, le metemos un poquito más porque tenemos ambulancia. Entonces vamos a ver lo que es lesiones por trauma. Primero, vamos a ver lo que es un trauma de cráneo, que básicamente va a ser cualquier mecanismo de lesión que me genere un daño, un golpe a nivel de mi cráneo. Y pues como referencia anatómica, igual para recordar qué es lo que yo tengo en mi cráneo, vamos a poner acá. La mayor parte, por no decir todo mi cráneo, está básicamente compuesto por lo que es mi cerebro. Entonces, si yo sufro un daño directo, puedo fracturar el hueso, puedo incluso generar aplastamiento de lo que es mi masa encefálica y mi cerebro controla todo. Si yo daño a mi cerebro, pues obviamente va a llegar a fallar lo que es mi circulación y respiración y puedo llegar a morir. Asimismo, si se rompe un vaso sanguíneo acá y empieza a acumularse sangre y empieza a acumularse sangre, lo va a apretar a mi cerebro, igual va a ser un efecto de masa, se le va a apretujar y pues eso me puede generar alteraciones y si es muy complicado, incluso hasta la muerte. Dentro de los signos y síntomas que vayamos a ver en un caso de alguna lesión por trauma, en este caso vamos a ver una leve. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cambios leves en el estado de conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo me golpeé, me caí de mi bicicleta, me golpeé la cabeza, pero estoy tranquilo, a lo mejor solo me duele un poquito, estoy un poquito confundido, pero es unos segundos, nada más. ¿Puede llegar a tener visión borrosa? Sí. Incluso es la típica de ver estrellitas, como cuando dicen, te voy a golpear y voy a hacer que veas estrellitas, o te caes y he visto estrellitas. Entonces, es ver ráfagas de luz por el golpe que has sufrido en tu cabeza. Podemos generar náuseas y vómitos, sí, a lo mejor no en ese preciso momento. A lo mejor yo me golpeé la cabeza, tengo una lesión leve, pasa una media hora y recién me empiezo a dar náuseas, recién empiezo a tener vómitos, entonces eso me debe preocupar. Dolor en la cabeza, pues obviamente por el mismo golpe. Puedo llegar a tener mareos, amnesia. La amnesia que yo vaya a tener en este caso, pues va a ser una amnesia de todos los acontecimientos que hayan pasado antes o durante la lesión. En un ratito voy a encerrar mi puerta. Ahora sí, antes o durante la lesión. Entonces, a mí me tocó ver este caso, se los voy a explicar ahorita con la cámara. Nosotros estábamos en el día de las elecciones el año pasado, yo estaba con la ambulancia y estábamos de paso, ni siquiera era porque nos llamaron para atender al paciente. Mi chofer tenía que ir a votar allá por la petrolera, entonces estábamos ahí, estaba todo vacío y pues nos llaman, pues así, ambulancia, ambulancia. Nosotros vamos. Y la cosa es de que pues dos ciclistas se habían chocado. Y se habían chocado feo, la verdad, pero uno estaba con casco y el otro estaba sin casco. Entonces el ciclista que estaba sin casco estaba así medio dormido, medio somnoliento. Cuando yo le revisé, pues tenía solo moretes, no había ninguna fractura. La cosa es de que ya lo subimos a la ambulancia, lo teníamos que llevar junto con su bicicleta, porque pues ahí nos sirve por el tema de tránsito y también nos sirve por el tema de él, ¿no? Porque la bicicleta le ha costado, entonces lo llevamos junto con la bicicleta y la cosa es de que se despierta, medio que ya retoma conciencia y me dice, oye, sí, ¿qué ha pasado? Y yo, te has accidentado en tu bicicleta, te has chocado. Y el cuate, pucha, qué macana. Me ha dicho otra palabra, ¿no? Pero, pucha, qué macana. Pasa un rato y me vuelve a decir, amigo, yo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Te has accidentado en tu bicicleta, te estamos llevando al hospital. Pucha, qué macana. Entonces yo ya me puse a pensar, este cuate está con amnesia, está con una alteración de la conciencia.
Entonces pasó un rato y me volvió a decir, amigo, yo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Te has accidentado tu bicicleta, estamos llegando al hospital. Entonces, pueden llegar ustedes a tener pacientes que tengan un grado de amnesia, una alteración de la conciencia, que nosotros lo vamos a llegar a identificar con algo que se llama escala de coma de Glasgow, que es algo que lo vamos a ver en la siguiente clase, el día de mañana o el miércoles. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se ha golpeado la cabeza, no se acuerda bien qué ha pasado, tiene dolor, tiene náuseas, es signos de alerta que nos podrían dar que a lo mejor podría llegar a tener una lesión un poquito grave, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si ha sido una lesión leve, ¿ya? Tenemos que monitorizar al paciente, tenemos que ver signos vitales, tenemos que ver cómo está, si sigue con alteración de la conciencia, cómo está su memoria. Y pues otra cosa que podríamos hacerle es un test muy fácil, que tú le dices 3 palabras. Casa, perro, auto. Y le dices, ¿me puedes repetir, por favor? Casa, perro, auto. O si no, cualquier otra palabra, paraguas, lluvia, peso, pero que sean 3 palabras y que te las diga en orden y que te las diga vocalizando bien. Si puede hacer esas cosas sin ningún problema, está bien. Pero si a lo mejor no se acuerda casa o no se acuerda lo que le has dicho primero, entonces podríamos tener una alteración igual a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Entonces eso nos haría preocupar. Dejar reposar, mantenerlo echadito, tratar de no moverlo, que no camine mucho, tratar de que esté en reposo ese paciente, porque incluso muchas veces por el mismo esfuerzo que hacen de caminar, de querer volver a hacer sus cosas normales, pueden llegar a tener lesiones. Y después de 1 hora, vamos a volver a evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todos sus signos vitales, vamos a ver su estado de neurológico, la parte de la memoria, y también vamos a ver toda la parte de que si tiene náuseas o si tiene vómitos. Entonces, si después de 1 hora recién empieza a vomitar y empieza con náuseas, entonces significa que la lesión que al inicio yo he visto que era algo leve, poco a poco ha ido progresando y se está convirtiendo en algo grave. Entonces, nosotros tendríamos que tener en cuenta eso. A lo mejor no, ya no esté con nosotros en la primera hora, a lo mejor ya lo hemos llevado a un hospital, ya se ha ido a otra parte. Pero si tenemos la oportunidad de volver a visualizar, va a ser perfecto. Algo así nos pasó, por ejemplo, como Cruz Roja, las primeras actividades fuimos a una charla informativa allá en Tiquipaya. Y una señora se resbaló, estaba medio mojado el piso, en la puerta de un colegio se resbaló y se golpeó la cabeza. Entonces nosotros estábamos en la charla informativa y hemos corrido ahí a atender a la señora y pues ya le hicimos estar, reposo, tenía una pequeña heridita, pues nada grave y la señora era una notaria. Y pues la cosa es de que ya la acompañamos hasta su notaría porque tenía que realizar una boda por civil y pues nosotros volvimos a la feria. Y pues dijimos, ¿por qué no volvemos después de 1 hora? Hemos vuelto y pues hemos reevaluado a la paciente, más bien seguía todo bien, no había náuseas, no había vómitos, nada, súper. Pero ¿qué pasaba si nosotros después de esa hora no íbamos a reevaluarla y a lo mejor esa paciente sí tenía vómitos, náuseas? Entonces, si tienes la oportunidad, hazlo. Si tienes la oportunidad, ve. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lesión severa? El mecanismo de lesión ha sido muy fuerte. Puedo tener esto, puedo tener un dolor de cabeza intenso, insoportable, pucha, maldito, visión borrosa, vómito constante. Y este vómito, una característica que tiene, que se llama vómito explosivo. ¿Qué significa esto? Que este vómito no precede a náuseas, porque generalmente cuando tú tienes náuseas, recién vomitas. Hay náuseas y luego vómito. En este caso, primero es el vómito sin náuseas, sin avisar, sin nada. Entonces, ese paciente, si yo lo pongo totalmente echado, se me va a vomitar a toda su cara. Entonces, yo lo tengo que poner de costado, pero vamos a ver que este paciente también tiene que estar inmovilizado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a explicar más adelante qué técnicas podríamos aplicar. Somnolencia o inconsciencia. Puede estar medio dormilado este paciente o directamente puede estar inconsciente. Tú le hablas, amigo, ¿estás bien? Y si estás somnoliento, va como que querer despertar y te va a decir, sí, y el perro, o sea, te va a hablar cualquier cosa, pero va a estar medio somnoliento. Inconsciencia. Directamente tú vas, le haces estímulos dolorosos, le haces todo y no reacciona, sigue como que dormido. Entonces acá la lesión ha sido muy fuerte. La frecuencia cardíaca puede llegar a bajar, puede respirar más rápido, entonces incluso podríamos tener un aumento de la presión. Ahora, aquí quiero que ustedes se anoten porque es pregunta de examen, de que si yo tengo una lesión severa en la cabeza, un trauma craneoencefálico severo, lo que yo voy a tener es una frecuencia respiratoria más rápida,
una frecuencia cardíaca más baja y una presión arterial más alta. Entonces, estos de acá, ¿por qué pasa? Porque si yo tengo una lesión en mi cabeza, pues voy a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Entonces voy a respirar más rápido para tener más oxígeno. Por ende, mi cuerpo va a decir, mira, tenemos que respirar más rápido, necesitamos más oxígeno, entonces le tiene que llegar más sangre al cerebro. Entonces aumenta la presión. Pero ¿qué es lo que pasa después? Mi cuerpo dice, oye, nos estamos estimulando mucho, estamos respirando muy rápido y la presión también está muy alta. Hagamos algo, reduciremos la frecuencia cardíaca para compensar un poquito. Entonces, eso significa de que este paciente tiene una lesión grave, una lesión severa en lo que es un traumatismo craneoencefálico. Después vamos a tener anisocoria, que la anisocoria era una pupilita relativamente, digamos que miótica y la otra midriática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les he dicho de que a nivel de los nervios que controlan esto, si yo tengo, por ejemplo, un daño en mi cabeza y lo está apretando ese sector de ese nervio que controlaba, si mi pupila se volvía más grande y más chiquitita, pues obviamente si tengo algo ahí que está interrumpiendo, puede ser sangre, puede ser incluso que mi cerebro se haya desplazado y pues voy a tener esta característica. Entonces, si yo tengo anisocoria, es un indicio claro de un traumatismo craneoencefálico grave. ¿Puede haber anisocoria normal? Sí, hay casos, genéticamente ya están así, tienen los ojitos así, pero nunca está de más pues pensar lo peor, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas voy a ver en un traumatismo cráneoencefálico o traumatismo encefalocraneal, que lo van a ver como TEC? Eso siempre lo van a llegar a ver cuando vean trauma, TEC. Vamos a ver estos signos. Este de acá se llama ojos de mapache, pregunta de examen. Ojos de mapache. Vemos acá son moretes alrededor de los ojos. Por eso se llama ojos de mapache. Entonces, ojos de mapache. Eso significa que, ¿qué ha pasado? Se ha roto la parte ósea, la parte de hueso que tenemos en el cráneo y ha generado un sangrado y ese sangrado se está acumulando atrás de los ojos. Eso significa. Signo de battle o signo de batalla, también lo van a escuchar, es esto de acá. Es como un morete atrás de la oreja. ¿Y qué significa? Significa lo mismo, que se ha roto el hueso y me está generando un sangrado y se está acumulando ahí. Otra cosa que voy a tener es otorraquia y otorragia. ¿Qué significa esto? Otorraquia, que está saliendo un líquido que nosotros tenemos adentro de lo que es nuestra cavidad craneal, que se llama líquido cefalorraquídeo, que pues por ahora no es necesario que lo conozcan, a futuro sí, pero esto nos importa más. Otorragia, sangre que sale por el oído. Entonces aquí ya les voy a explicar el por qué sale sangre en el oído. Acá vamos a venir, ojos de contero, acá. Nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos al cerebro, ya tenemos lo que es masa, tenemos lo que es líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente que está acá adentro, recubriendo al cerebro, protegiéndolo, y también lo que tenemos es sangre. Entonces ya también tengo sangre por aquí adentro. Entonces tengo tres cosas que están en mi bóveda craneana. ¿Qué es lo que pasa si yo sufro un daño, yo sufro un trauma, un traumatismo craneoencefálico muy fuerte? Pues a lo mejor genere acá más sangrado, o aquí voy a generar, por ejemplo, un coágulo, harta sangre que se está acumulando. Y esa sangre, ¿qué va a hacer? Va a desplazar todo. Entonces, de las tres cosas que yo tenía, se está aumentando una, que en este caso es el coágulo, es la sangre. Entonces yo no puedo tener cuatro cosas. Mi cerebro, mi cráneo dice, yo no estoy diseñado para almacenar tantas cosas. Tengo que sacar una. Entonces en este caso, ¿qué es lo primero que saca? Va a sacar líquido cefalorraquídeo. Después, ¿qué es lo que pasa si ese líquido cefalorraquídeo que se ha sacado, pues no basta? Sigue habiendo más cosas de las que nuestro cerebro está, que nuestro cráneo está adaptado a almacenar, pues va a sacar otra cosa, va a sacar sangre. Entonces va a sacar la sangre. ¿Y qué es lo que pasa si, pucha, está muy grande la lesión? Pues va a empezar el cerebro incluso a bajar por acá. Va a empezar a bajar por un hueco que tenemos acá que se llama foramen magnum. Entonces, yo voy a tener muchos problemas si llego hasta esta última etapa, hasta que mi cerebro quiera desplazarse, quiera salirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos ya sangre en el oído, tenemos que preocuparnos, porque estamos a nada de que el cerebro ya sufra los daños. Entonces, es por eso que nosotros tenemos esta salida de sangre, es por eso que nosotros también tenemos la salida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, pero ahorita lo que más nos interesa es la sangre.
Entonces, si yo veo un sangrado en la oreja, ojos de mapache, o veo signos de Badol, o un paciente que se ha caído desde muy alto y hay sangrado en la oreja, pues me tengo que preocupar. Este paciente está grave. Y si de paso está inconsciente, más todavía. Porque este paciente poco a poco se va a ir deteriorando y puede llegar a fallecer. Entonces, estos pacientes, atenderlos es muy complicado, pero sí nos va a tocar verlo. A lo mejor no vamos a encontrar un paciente que tenga signo de Badol, digo, sí, ojos de mapache, signo de Badol, porque estos tardan en aparecer, tardan por lo menos 40 minutos en aparecer. Pero si yo detecto esto que ha sido más antes, más temprano, solo con la inconsciencia del paciente y solo con ver que se ha golpeado muy fuerte, que el mecanismo de la lesión ha sido muy grave, yo ya voy a reconocer esto y voy a evitarme llegar hasta esto para atender al paciente. Entonces, el reconocer tempranamente igual es un punto muy importante para que yo pueda darle un buen tratamiento a mi paciente y llevarlo rápido al hospital, porque este paciente probablemente sí deba entrar a una neurocirugía, por ejemplo, para ser atendido. Entonces, eso es el traumatismo encefalocraneal, traumatismo cráneoencefálico, también lo van a encontrar, o como lesión cerebral traumática. Esos tres nombres se manejan muchísimo en esta actualidad. Así que eso es traumatismo cráneoencefálico. De todas formas, el día de mañana que vamos a ver evaluación del paciente de trauma, vamos a hacer hincapié en algunas que otras cositas para que pues les quede mejor. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vamos a controlar hemorragias si es que hay hemorragias presentes. Si además del TEC se ha fracturado la pierna, hay una fractura expuesta, pues voy a controlar la hemorragia. Si incluso hay un corte demasiado grande, pues voy a controlar el sangrado. Luego voy a mantener la vía aérea permeable. Vamos a ver cómo está la respiración, vamos a ver si tiene pulso, vamos a tratar de tomar la presión arterial, porque hemos dicho de que si el pulso o la frecuencia cardíaca está muy baja, la respiración está muy alta y la presión arterial está muy alta, ya tengo que empezar a preocuparme porque mi paciente se me va a descompensar. Voy a hacer la inmovilización cervical y de la columna con estos dispositivos que se los presento. Este de acá se llama collarín, este de acá se llama tabla espinal larga o férula espinal larga o tabla de inmovilización, férula de inmovilización. Con esos nombres se les llega a conocer. Y esto de acá se llama araña. Se le llama araña porque pues, parece que tuviera varias patitas y nos sirve para poner al paciente y sujetarlo acá, a nuestra FEL. En filial le conocemos más como FEL, F-E-L, férula espinal larga. Entonces yo lo voy a poner acá. ¿Para qué? Para evitar movimientos innecesarios, porque si se hizo una lesión muy fuerte, muy grande, pues a nivel de la columna cervical puede que haya habido algún daño y en mi columna cervical pues yo tengo todo lo que es la médula espinal por dentro, y esa controla todo. Si yo tengo una lesión ahí, el paciente se me puede morir si yo no lo estabilizo de buena manera. Que igual vamos a ver que se han cambiado muchas cosas de esto y ustedes van a actualizarse en esa parte el día de mañana con la siguiente clase. Vamos a evacuarlo porque este paciente no puede quedarse acá. ¿Cuánto tiempo debe tardar desde que lo encuentro, desde que reconozco que tiene un traumatismo craneoencefálico o un traumatismo encefalocraneal? No debe tardar más de 10 minutos hasta que ya esté en tu ambulancia y ya se esté yendo, porque mientras más tiempo pase, más complicaciones va a tener. Vamos a controlar los signos vitales cada 5 minutos en este paciente, porque es un paciente crítico, y pues vamos a buscar lo que les he dicho, lo de la presión arterial, frecuencia respiratoria y pulso. ¿Y qué es lo que pasa si ya estoy en una etapa en la cual ya directamente no tengo frecuencia respiratoria, no hay pulso, no tengo presión arterial? Este paciente está entrando en una parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué tengo que hacer? RCP, reanimación cardiopulmonar. Eso es un traumatismo craneoencefálico o lesión cerebral traumática, como se le conoce, que pues lo que quiero que les quede claro, de que si es grave, el paciente está inconsciente, está pucha, muy fuerte incluso el hecho, pues lo ideal sería inmovilizarlo y llevarlo rápido, controlar signos vitales y llevarlo lo más rápido que podamos. Si tiene una lesión leve, pues tenemos hasta una hora para poder atender esto, para poder ver cómo está evolucionando, pero si es algo grave, es rápido. Y acá, pues, la escala de coma de Glasgow, que la vamos a ver el día de mañana, pero que les voy a dar tarea el día de hoy para que la investiguen, es otro tema. Trauma de columna. Ya hemos visto todo lo que es la trauma de cráneo, solo cráneo. Ahora vamos a ver lo que es la columna, toda nuestra espalda, básicamente. Pues, hablando un poquito de qué es la columna, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos vértebras, que son huesitos, ya, que están en toda nuestra espalda. Tenemos discos intervertebrales, que pues son como almohadillas que está entre cada vértebra. Aquí tenemos un hueso,
acá tenemos otro hueso. Entonces, entre este hueso y este hueso hay acá un disco, que es algo que acolchona, es una almohadilla que acolchona. Y por dentro del hueso tenemos un huequito y por ese huequito pasa la médula espinal. Ahora, ¿cuál es la función de la médula espinal? Es pues básicamente una prolongación de mi sistema nervioso que va a sacar ramificaciones, va a sacar muchos nervios a lo que es todo mi cuerpo. Entonces, si esta se llega a lesionar desde muy arriba, todo lo que está para abajo puede quedar inútil. Este paciente no va a volver a caminar, este paciente no puede volver a usar sus brazos, este paciente va a perder sensibilidad, no va a poder controlar incluso los reflejos de defecación, de pues, sus necesidades básicas. Entonces, es por eso que es muy importante controlar la columna cervical. Asimismo, en la columna vertebral como tal, la espalda, todo lo que es la espalda, pues yo, si tengo alguna lesión a este nivel, hago un mal movimiento, puedo seccionar y todo lo que esté desde la lesión para abajo va a dejar de funcionar. Entonces, es por eso que es muy importante minimizar los movimientos, tratar de hacer la menor cantidad de movimientos y la menor fuerza para estos, para evitar estas lesiones. Que si bien, aparte, digamos, de los huesos que tenemos, de los discos, tenemos también ligamentos, tenemos músculo, tenemos varias cosas que nos protegen, que pues sí van a ayudar en cierta manera para limitar el movimiento, pero muchas veces incluso en la misma camilla de la ambulancia hay mucho movimiento, especialmente en Cochabamba, bueno, en Latinoamérica, por dos razones. Uno, son los baches. Siempre me toca ver de que pues entramos a un bache, el paciente salta hasta el techo, porque pues muchas veces las ambulancias que tenemos, aquí viene el segundo punto, no son ambulancias, son trufis modificados, son vehículos modificados. La suspensión, o sea, de una ambulancia a ambulancia es buenísima, pero de un trufi modificado, obviamente, si yo siento un bache, siento algo, va a perjudicar más a mi paciente. Entonces, esto como consideraciones hay que tenerlo muy en cuenta, que yo tengo que cuidar toda mi columna porque tengo el hueso, tengo la médula, que si esta médula se llega a seccionar, tengo problemas. Eso quiero que les quede claro. ¿Qué mecanismos puedo yo tener para una lesión en columna? Primero, un traumatismo cráneoencefálico por la misma cinemática, por ejemplo, un accidente de tránsito, que yo me golpeo primero, me golpeo, ¡pum!, de frente. Y luego voy a frenar, voy a ir hacia atrás, voy a hacer algo que se llama el latigazo, como vemos acá. Tú frenas, primero tu cabeza se va de frente, desacelera y vuelve a la posición ya también muy atrás. Entonces, esto me genera un daño acá, un daño a nivel de mi columna. Y pues eso generalmente sí amerita lo que es una inmovilización. ¿Por qué? Porque puedo tener una fractura de lo que son los huesos, puedo tener una ruptura de esos segmentos que pueden llegar a seccionar mi médula espinal. Entonces, este paciente que tiene una lesión así, ya deja de caminar, deja de incluso de moverse en general, se deprime, puede quedar en estado vegetativo, es una carga para la familia, entonces es muy importante controlar todo ese tipo de situaciones. Impactos de alta velocidad sí me van a generar estas lesiones, caídas de alturas mayores que la propia altura del paciente, sí me puede generar eso. Si yo me caigo de 3 metros, pues obviamente voy a tener daño. A lo mejor si un viejito se cae de 2 metros, ya tiene daño grave en lo que es la columna, porque su mismo cuerpo, como hemos dicho muchas veces, se les está acabando la garantía y tienen lesiones más evidentes. Y pues caídas en un paciente mayor de 65 años, como hemos dicho, estos pacientes pueden tener lesiones más graves todavía. Acá yo le añadiría otra cosa, que sería buceo en aguas poco profundas o clavados en aguas poco profundas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que este es un clavadista profesional que se tira a una piscina para niños y cae de cabeza. Obviamente, al ser una profundidad muy pequeña, me da mucho tiempo, me da mucha chance a que yo tenga un golpe serio en la cabeza y por ende también que se pueda llegar a doblar mi cuello y generarme alguna lesión en la columna. Entonces, eso podría ser también. Accidentes vehiculares también generan mecanismos de lesión. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestros pacientes? Vamos a tener dolor en la columna, les va a doler, ese es más o menos donde le está doliendo a lo largo de la columna. Es por eso que nosotros cuando estemos evaluando a nuestro paciente y le estemos preguntando, señor, ¿está bien? Tenemos que ver, ¿le duele algo? Y yo para poner el collarín y la fel, yo tengo que verificar si de verdad tiene dolor. Entonces, señor, ¿le duele aquí? ¿Le duele su cuello? ¿Le duele la espalda? Y nosotros tocar también, tocar como si fuera teclado, como si fuera un piano con nuestros dedos, tratar de tocar las vértebras para ver si hay algún crépito, si hay deformidad o alguna cosa.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alteraciones alteradas, perdón, sensaciones alteradas, frío, calor, adormecimiento o el hormigueo que nosotros podemos llegar a tener, parálisis, que directamente no puede llegar a mover, dificultad respiratoria, incontinencia, porque pues mi médula mandaba nervios para que controlen si yo me voy a defecar, si yo voy a orinar, y signos de shock, que este caso es un shock que se llama, quiero que se noten desde ahorita, shock neurogénico, que es de origen nervioso, básicamente. ¿Por qué? Porque se ha seccionado mi médula espinal y mi médula espinal controlaba también mi presión arterial, entonces voy a tener shock. Ahora, acá este es un gráfico que me encanta mostrarles. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lesión desde la C4, que básicamente sería mi cuellito, si yo tengo una lesión en el cuello, del cuello para abajo, ya no voy a tener sensibilidad, no voy a poder mover. Si yo tengo desde más o menos los hombros para abajo, de la misma manera. Si tengo desde el pecho para abajo, si tengo de la cintura para abajo, pues esto va a dejar de funcionar. Entonces, más o menos viendo dónde está la posible lesión, yo puedo ver lo peor. Incluso si yo voy donde mi paciente y le digo, amigo, ¿sientes tus piernas? Si tú sientes, por favor, muévemelo tus deditos o empuja mi mano y no puede hacer esto, ya tengo que pensar, ah, mira, desde la cintura para abajo no hay. Voy a ver ahora cómo está de la cintura para arriba. Ahora, señor, sus manitos, por favor, ¿me puede apretar mis dedos? Ah, sí funcionan sus manitos, sí da, ah, ya, entonces solo es de la cintura para abajo. Entonces yo evaluar la sensibilidad, evaluar si se mueve o no se mueve, me va a ayudar muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿y a qué hora voy a evaluar todo esto? Bueno, vamos a ver en la evaluación del paciente el día de mañana. Ahora lo que yo quiero que ustedes sepan qué es todo lo que ustedes tienen que buscar y luego vamos a ver cuándo lo buscamos. El tratamiento. Vamos a inmovilizar la cabeza, entonces vamos a venir con nuestras manitos, vamos a agarrar la cabecita para que no se mueva, a que no se mueva a todo lado el paciente. Vamos a poner un collarín cervical para lo mismo, para la estabilización de la columna cervical o del cuellito. Vamos a ver cómo está la circulación, cómo están las sensaciones y los movimientos que tengan en sus extremidades. Esa es la sigla CSM. Sensación, movimiento y circulación. Después de mover al paciente, vamos a volver a revisar, porque a lo mejor el paciente no sentía lo que eran las piernas, digamos. Nosotros lo hemos puesto a nuestra tabla espinal larga, lo hemos puesto, este término se le llama empaquetar, también se le conoce, como lo hemos hecho en hemorragias, pero en este caso se llama empaquetamiento del paciente. Y pues si nosotros lo hemos puesto acá a la tabla y pues volvemos a reevaluar y ya sentimos lo que es, o el paciente ya siente, ya tiene movimiento, entonces, pues ya hemos hecho algo mejor. La inmovilización ha ayudado en cierta manera. Por eso es bueno, cada que vamos a mover al paciente, volver a reevaluar. Lo transportamos al paciente, evidentemente, porque no se nos puede quedar ahí en la escena. No le podemos decir, ya, vete a tu casa, ya, ni modo, ya no puedes caminar. No, tenemos que llevarlo a un hospital al paciente para que se le haga los estudios respectivos para ver qué es lo que va a pasar con él. Y pues el signos vitales cada 5 minutos, como en todos los pacientes que vayamos a ver. Entonces, esto se llama empaquetamiento del paciente. Acá le ponemos collarín. Estabilización manual es agarrar la cabecita para evitar movimientos. Entonces, todo esto ya son conceptos que ustedes deben empezar a manejar y poco a poco ya lo van a poner en práctica. Ahora, el trauma de tórax. Ya hemos visto cráneo y columna. Ahora vamos a ver tórax. Recordando un poco la anatomía, nuestro tórax básicamente está compuesto por hueso, por lo que son nuestros pulmones, por lo que es nuestro corazón. Entonces yo aquí en mi tórax, si se acuerdan cuál era el triángulo de la vida, yo tengo dos elementos del triángulo de la vida en mi tórax. Entonces yo me tengo que preocupar si tengo lesiones a nivel del tórax. Si se fractura una costilla, perfora un pulmón. Si se fracturan varias costillas, no, yo no voy a poder respirar bien, porque hemos dicho que depende de que mi tórax se haga más ancho para que yo pueda meter aire. Entonces, si yo tengo lesión en todas mis costillas, voy a tener una dificultad para respirar y aparte que me va a doler y el mismo dolor me dificulta respirar. Entonces, todo es un círculo vicioso. Ahora vamos a ver lo que son fracturas de costilla y clavícula. Vamos a ver sensibilidad puntual. Es un lugar exacto en el que me está doliendo porque esa costilla es la que se ha fracturado. Lo mismo en la clavícula, podríamos llegar a tener eso. Ahora me preguntarán dónde está la clavícula. Vamos a venir acá. Esto de acá es la clavícula. Este huesito que está acá es la clavícula. Acá igual, toquen ustedes su clavícula, igual. Si yo tengo un mecanismo de lesión en el cual yo me caigo y me puedo lesionar mi tórax, también se puede lesionar mi clavícula.
Entonces, por eso lo estamos tocando como uno solo. Vamos a tener una posición anormal para evitar el dolor. Como podemos ver acá, imagínense esta paciente, pero que además de eso se está poniendo de costadito, se está como que agachando de costadito porque le está doliendo. Y esa posición en la cual ella está como de costadito le reduce un poco el dolor, es más tolerable. Entonces podríamos llegar a sospechar que tenemos una posible fractura de costilla. Dolor cuando mete aire y dolor cuando bota aire, porque esa costilla que está suelta está pues chocando contra nervios, contra todas las estructuras y genera dolor. Y una respiración inusual, puede estar respirando muy rápido, muy lento, muy suavito. ¿Por qué? Porque el mismo dolor y la misma inestabilidad de esa costilla le va a generar lesiones. Ahora, si ya sabemos que es una fractura de costilla, vamos a conocer este término que se llama tórax inestable. ¿Qué quiere decir? Una fractura de dos o más costillas. Entonces vamos a ver este video, que quiero que vean cuando el paciente mete aire, a lo mejor por acá se hace más grande, pero al otro lado se hace más chiquito. Es, ¿cómo se llama? Asimétrico. Entonces eso significa que se han fracturado las costillas. Entonces podemos ver que no es normal el movimiento que tiene a nivel del tórax o ese segmento por aquel de acá especialmente se está moviendo no al mismo ritmo que este, precisamente por las fracturas de costillas. Entonces, un tórax inestable significa que mis costillas se han fracturado dos o más costillas en dos o más lugares diferentes. Y eso ha hecho que se pierda la integridad de mi caja torácica. Entonces, si se pierde la integridad, voy a tener dificultad para respirar. Este paciente, por ejemplo, ahorita está con oxígeno, está con apoyo ventilatorio, y se le está monitorizando, porque esos pacientes son preocupantes porque se pueden descompensar rápido. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Una respiración paradójica se le conoce. ¿Qué significa esto? Que mientras uno de los lados está haciendo algo, el otro está haciendo otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se han fracturado las costillas. Dolor, imagínate cómo le va a doler dos o más costillas fracturadas en dos o más segmentos. El dolor es muy fuerte. Va a haber deformidad, va a haber crépito y va a haber una dificultad para respirar del paciente. Eso es tórax inestable. Dos o más costillas en dos o más lugares diferentes. Pregunta de examen. Acá les voy a explicar por qué es lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos fractura de costilla, por ejemplo, en este lado, vamos a ver del lado derecho, se fracturó. Entonces, cuando yo boté aire, ya cuando yo boté aire, que lo normal que era, que pues mi caja torácica se haga más chiquita, ¿no ven? Pero en este caso, cuando yo boté aire, se va a ir hacia afuera ese segmento que está roto. En cambio, el segmento que está normal va a ir hacia adentro. Y por el otro lado, si yo quiero meter aire, lo normal sería que mi caja torácica se haga más grande, se ensanche, ¿no ve? Pero en este caso va a la inversa, se entra a mis costillas y me genera dolor. Entonces, todo está alterado, es algo paradójico, es algo asincrónico. Entonces, mi paciente va a tener dolor precisamente por esto y duele mucho. Y esto genera dificultad para respirar. Entonces, es por esto que si yo tengo dos o más costillas fracturadas en dos o más lugares distintos, me va a generar esto. Y pues por ende no voy a respirar bien y mi paciente no va a estar bien. ¿Cuál es el tratamiento? Inmovilización del lesionado. Acá no quiero que me confundan con inmovilización de la caja torácica. No, porque ¿qué es lo que pasa si yo inmovilizo? Si yo hago una faja como antes se hacía y es una faja muy aprieta, no va a poder respirar bien mi paciente. No va a poder. ¿Y qué es lo que pasa si es muy apreto? Voy a meter más esto incluso. Entonces la inmovilización, el fajar las costillas como antes se decía, ya no está indicado porque te puede generar lesiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si tiene heridas evidentes, pues las curamos, las cubrimos, manejamos el dolor. Si eres médico, pues sí puedes darle analgésico. Si eres personal voluntario de lo que es Cruz Roja, podríamos consultar si tenemos analgésicos. Consultas con alguien que sea más antiguo que tú o a lo mejor si hay algún médico para apoyar a este paciente. Evacuamos al paciente y monitorizamos, reevaluamos al paciente, cómo están sus signos vitales, está bien, está estable, está empeorando, está mejor, cómo está. Incluso con solo manejar el dolor vamos a ayudar mucho. ¿Qué otra cosa más le vamos a dar? Oxígeno o dos, oxígeno a este paciente. Porque si ya de por sí tiene dificultad para respirar este paciente, si yo le doy oxígeno, pues vamos a ayudar en cierta manera, vamos a ayudar a este paciente a que yo al darle oxígeno, pues no sufran tanto sus pulmones para querer captar oxígeno. Entonces, no la faja torácica, no hagan eso, van a generar más daño.
Y pues, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una costilla que me ha perforado, por ejemplo, el pulmón? Voy a tener esto que se llama neumotórax cerrado o atención en este caso. Y vamos a ver la distinción. ¿Por qué se llama cerrado y otro que se llama abierto? Hay otro. Pero este que está cerrado significa que una costilla o alguna cosa ha perforado mi pulmoncito y ese pulmón está liberando aire. Y está liberando tanto aire que ese aire está generando tanta presión que no le deja ya expandirse este pulmón. Se va a ir colapsando, se le llama, se va a ir haciendo más chiquitito. Entonces, en este caso, yo tengo que preocuparme por este paciente. Tengo que preocuparme. Porque este pulmoncito, si no está funcionando, si no se llena de aire, pues esta persona puede llegar a fallecer. Entonces, mucho cuidado con esto. El otro pulmón va a tener que hacer el trabajo doble del otro pulmón que no se podía hacer. Entonces, este paciente va a respirar más rápido. Es una característica que tienen nuestros pacientes, respiran más rápido. Entonces, neumotórax cerrado. Ahora vamos a ver lo que es el neumotórax abierto. Imagínense que yo estoy jugando pesca-pesca con un cuchillo y me da una puñalada en el pecho. Pues obviamente eso ha cortado la integridad de lo que es mi caja torácica. Y pues mi tórax tiene presiones negativas. ¿Qué significa esto? Que constantemente tiene una presión que chupa el aire, ¿ya? Para que todo se mantenga en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tengo un corte acá? El aire va a empezar a entrar. El aire que estaba afuera de todo lo que es mi organismo, como yo tengo presión negativa acá que chupa, va a entrar y va a hacer lo mismo, va a colapsar a mi pulmoncito. Entonces, ese paciente tiene un neumotórax. Neumo es aire, tórax es tórax, tiene aire atrapado en el tórax abierto, porque tiene una herida abierta que está comunicando todo el medio ambiente con lo que es la caja torácica. Entonces, el aire va a entrar por las presiones negativas que tiene, a diferencia del neumotórax cerrado, que es básicamente porque por dentro se ha perforado algo y no está entrando nada de afuera, sino lo que ya estaba en el pulmón está empezando a salir. Esas serían las diferencias más notables que podríamos ver. ¿Qué es lo que podemos ver en un neumotórax? Dificultad respiratoria es lo que más vamos a ver. Uso de músculos accesorios significa que yo cuando respiro de manera rápida o fatigosa, vamos a ver acá, puedo empezar a usar hasta los músculos de mi cuello, vean mi cuello. Entonces el paciente puede estar usando los músculos del cuello, usar músculos accesorios, deformidad en el pecho evidente, pues por las fracturas de costilla yo podría verlo, y esto de acá se llama enfisema subcutáneo. ¿Qué significa esto? Significa de que el aire que estaba adentro quiere salir por algún lado, quiere escaparse, y pues uno de los caminos que toma es irse por debajo de la piel. Se va por debajo de la piel y se acumula por debajo de la piel, y mira estos ojos cómo se hinchan, mira acá, es básicamente aire por debajo de esa piel. Entonces, si nosotros resolvemos esa situación, nosotros hacemos el tratamiento al neumotórax, poco a poco vamos a volver a la forma original, vamos a eliminar ese aire que estaba por debajo de la piel. Este señor de acá y este de acá son la misma persona. Son la misma persona. Lo único que varió acá es el enfisema que tiene el paciente. O acá tenemos igual enfisema en los párpados de esta viejita. Y pues básicamente esto se resuelve dando el tratamiento al neumotórax. Porque ese aire quiere salir por algún lado, quiere salir y pues la única manera que tiene de irse es por debajo de la piel y se queda acumulado ahí. Y vamos a tener shock. Shock es un estado de hipoperfusión, un estado en el cual la sangre no me está llegando bien. ¿Y por qué tenemos shock en el neumotórax? ¿Por qué? Porque vamos a ver acá. Hemos dicho de que acá va a empezar a acumularse aire. Acá se empieza a acumular aire. Y este aire que se está acumulando puede ser tal cantidad de aire que incluso va a apretujarlo a mi corazón. Entonces lo va a empujar a mi corazón y mi corazón necesita expandirse bien, llenarse bien de sangre para poder seguir llevándola a todo el cuerpo. Y si yo tengo a alguien que me está empujando, que me está molestando, no puedo funcionar bien. Entonces el paciente va a entrar en shock porque no le va a llegar la sangre como debería a todo su cuerpo. Entonces, ese es el porqué de ahí ese shock en esos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Pues básicamente vamos a inmovilizar fracturas. Hemos dicho de que si tenemos fracturas, por ejemplo, a nivel de extremidades superiores, inferiores, esas las vamos a hacer. Y no así las fracturas de las costillas. Traslado inmediato al paciente, tenemos que llevar a un hospital. Si tú estás capacitado y tienes las competencias legales para hacer, haces una descompresión torácica. ¿Qué significa esto? Yo voy a agarrar, eso se llama bránula, se llama con lo que te ponen suerito. ¿Alguna vez te han debido pinchar con este suerito? Es como una aguja larga.
que pues en este caso es una muy larga para poder descomprimir. Y nosotros vamos a ponerla así, mira, vamos a pasar lo que es piel, músculo, vamos a pasar entre las dos costillas que tenemos un espacio y vamos a llegar hasta acá abajo a descomprimir el neumotórax cerrado, que era porque el aire se estaba acumulando ahí adentro, ¿no ven? Entonces, si yo descomprimo, va a empezar a salir el aire y va a sonar y empieza a salir y empieza a salir y el pulmón se vuelve a expandir a una posición normal. Entonces, si yo estoy capacitado para esto, lo hago. Antes se usaba el segundo espacio intercostal. ¿Qué significa esto? De mi primera costilla que yo tenga, voy a contar el primer espacio. Segunda costilla, segundo espacio. Entonces acá, segundo espacio intercostal y ahí voy a pinchar. Ahora se ha modificado eso. Ahora se ha ido al quinto. Incluso aquí abajo ya tienes que estar. Incluso. Ahí tienes que pinchar, que eso es tema de otra charla y pues que por ahora no estamos capacitados para hacerlo, pero quiero que ya les quede claro que neumotórax cerrado, traslado y si puedo, descomprimo. Un neumotórax abierto, ese sí lo puedo tratar. ¿Por qué? Porque lo primordial es cerrar esa herida. Hemos dicho de que aquí tengo una herida que está chupando aire. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esa herida que está chupando aire? Pues la voy a parchar, la voy a sellar. Y para esto vamos a usar un parche con cierre de 3 lados, se le conoce. Pero tiene que ser un parche de plástico, algo que no haga un pase de aire. Porque aquí muchas veces me ha tocado ver que usan la gasa, solo gasa. Y la gasa tiene muchos huequitos, tiene muchos poros y esto va a seguir haciendo que el aire siga entrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que por esto es que las gasas vienen en una bolsita de plástico, por ejemplo, porque ese plástico nosotros lo podemos usar. Podríamos usar incluso plástico, papel film, podríamos usarlo. Podríamos usar este aluminio que se usa para las mantas térmicas, sí, podríamos usarlo. Entonces, podríamos nosotros adaptarnos para usar algo para generar un parche, un sello. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colar con esparadrapo, con alguna cosa que me ayude a colar a la piel, pues en 3 lados acá. Un lado, otro lado y otro lado. ¿Y por qué solo 3 lados y no los 4 lados? Porque si yo sello los 4 lados, voy a tapar totalmente ese neumotórax. Súper. Pero ese neumotórax que era abierto se ha vuelto neumotórax. Atención, porque el aire se ha quedado atrapado ahí adentro. Entonces, es por eso que no se recomienda tanto hacer por 4 lados. Ahora se hace solo por 3 lados. Ahora les voy a decir el por qué. Cuando el paciente meta aire, esto se va a cerrar porque como el tórax chupa aire, ¿no ve? Y esto tenemos una valvulita, va a chupar esto y lo va a acercar lo más posible a la piel y va a hacer una válvula, lo va a tapar. Entonces voy a evitar que el aire siga entrando. Ahora, cuando el paciente bote aire, cuando el paciente bota aire, también se bota en cierta manera el aire por lo que es la herida, entonces el aire va a empezar a salir. Entonces, cuando yo meto aire, se tapa. Cuando yo boto el aire, sale. Entonces, de esa manera, el aire que estaba acumulado ahí adentro se va a ir. Y de la misma manera voy a evitar que siga entrando aire por esa herida. Entonces, ese es el tratamiento del neumotórax abierto. Acá en Latinoamérica nos tenemos que adaptar. En otros países ya venden estos parches comerciales. Estos parches ya tú lo cuelas y tienen una válvula acá y ya solito empieza a hacer todo el trabajo. Pero pues como estamos en Latinoamérica, nos tenemos que adaptar. Traslado inmediato y control de signos vitales. A lo mejor mi paciente estaba respirando muy rápido, ya se estaba descompensando. Yo puse este parche, yo puse este sello y ya empieza a mejorar poco a poco, porque el pulmón ya puede funcionar mejor. Entonces, esto es neumotórax abierto y su tratamiento. A nivel abdominal, si yo tengo un traumatismo a nivel abdominal, ¿qué tengo que pensar? Primero, de mis 4 cuadrantes que hemos visto. Entonces, mis 4 cuadrantes, ¿qué voy a tener? En el cuadrante superior derecho voy a tener al hígado y vísceras. Cuadrante superior izquierdo voy a tener estómago y vaso. Los cuadrantes inferiores básicamente son vísceras e intestinos. Entonces, si yo tengo una lesión muy fuerte a nivel de lo que es mi cuadrante superior izquierdo, acá, que tenemos el estómago, y acá tenemos un órgano chiquitito que se llama vaso. Y este se rompe con facilidad en casi todos los accidentes de tránsito que tienen un mecanismo de lesión fuerte, se rompe y empieza a sangrar, entonces ya tengo hemorragia interna. Entonces, eso es lo primero que tengo que buscar y lo primero que me tengo que preocupar. Ah, mira, ¿se habrá roto su vaso? ¿Tendrá una hemorragia interna? Ah, eso es lo primero que tengo que buscar. Y luego ya la parte de las vísceras lo vamos a dejar para otro rato, ¿no? Porque las vísceras no me van a matar tan rápido. A no ser que otra vez yo haya jugado pesca con cuchillo, me hayan apuñalado y mis vísceras se salgan. Y eso se llama evisceración. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la evisceración, que mis vísceras, que mis intestinos salgan al medio externo.
Y pues básicamente, ¿qué es lo que no debemos hacer? No vamos a meter las vísceras a la cavidad abdominal. ¿Esto qué quiere decir? No voy a meter todito, no voy a así, pucha, esto creo que iba así, esto así, no. Vamos a tratar de evitar que sigan saliendo, pero más no vamos a meterlas todas a la cavidad abdominal. No vamos a dar de beber ningún tipo de líquidos, ni tampoco vamos a dar de comer, porque si damos de beber o de comer, estas vísceras van a empezar a moverse, y es lo que yo no quiero, porque se van a salir más todavía. Si hay un cuerpo extraño, imagínate que sigue aquí el cuchillo totalmente clavado, no hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque si lo sacamos, vamos a generar más lesión, vamos a generar sangrado, y vamos a hacer de que esta materia fecal que se estaba almacenando en lo que es nuestros intestinos salga. Y al salir va a contaminar todo esto. Y al contaminar todo eso, al contaminar todo esto, puede matar al paciente a futuro con una infección. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que debemos hacer es colocar un apósito o gasa limpia húmeda. Cosas húmedas. ¿Por qué no cosas secas? Porque si es seco, voy a raspar mis vísceras. Y voy a raspar mis vísceras, incluso las puedo lesionar y las puedo romper. Entonces, por eso tenemos que usar apósitos húmedos. Vamos a humedecer perfectamente los apósitos para evitar este tipo de fricción y vamos a aplicar los apósitos mojados sobre las vísceras. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos usar el papel de cocina, el papel film, ese plástico transparente que les he enseñado para las quemaduras. Con eso podemos envolver al paciente. Generamos una capa protectora y generamos de que las vísceras ya no sigan saliendo. Si no tengo eso, ¿qué puedo usar? Puedo usar mis apósitos y puedo hacer un vendaje alrededor de todo el abdomen. Si no tengo eso, ¿qué puedo usar? Vendas triangulares para generar el vendaje alrededor de todo mi abdomen. Y la vamos a proteger a la herida. Lo que yo quiero acá es proteger a esta herida del medio externo, porque si entra en contacto con el medio externo, esto se va a infectar. Si se infecta, mi paciente puede morir. Eso es todo con respecto a las lesiones por trauma. Acá me faltaba tocar, por ejemplo, lesiones en extremidades, pero ya lo hemos visto en LOAS, luxaciones, esguinces y fracturas, entonces no hay mucho problema. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? De todas formas, se van a aclarar más las dudas cuando ya estemos en la práctica con pacientes y también cuando estemos viendo evaluación del paciente. Porque yo les he dicho, van a buscar todo esto, van a ver esto, esto y el otro. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Ahora vamos a ver en la siguiente clase cuándo vamos a hacer todos estos procedimientos, cómo lo vamos a hacer. Y el tema se llama evaluación del paciente de trauma, que es un tema muy bonito y es algo que vamos a cambiar con ustedes. Antes, durante mucho tiempo, hemos enseñado en Cruz Roja una evaluación pues que era muy, muy básica. Y ustedes al aprender todo esto van a ser capaces de entender una evaluación un poquito más avanzada que va a permitir de que cuando tengan pacientes en sus manos puedan salir con mejor resultado. Porque hay una frase que me encanta que dice, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces ustedes ya conocen más cosas, van a poder ver más cosas cuando hagan la evaluación. Y pues el que no sabe lo que busca, no sabe cuándo lo encuentra. Ahora, si tenemos un paciente que se ha accidentado, se ha caído de gran altura, aparte se ha golpeado el tórax y aparte pues tiene una pierna que está deforme, yo ya sé todo lo que puede tener el paciente. Puede tener trauma de cráneo, sí, puede tener fractura de costilla, aparte parece que tiene una fractura en su pierna, entonces yo ya sé todo. Es por eso que primero hemos llevado todos los tipos de lesiones y ahora nos va a tocar ver recién cómo unificarlo todo para un solo paciente. Ahora sí, preguntas que tengan, chicos, preguntas, dudas que tengan. A ver, vamos a ver el chat. Tampoco hay nada en el chat. Bueno, chicos, si no hay dudas, pues nos vemos. Les voy a confirmar si el día de mañana o el día miércoles, o no sé si ustedes me pueden ayudar. ¿Alguien sabe